Bienvenido al canal Analistas Tranquilos. Este es Boris Ziesenhausen. Hoy es 2 de marzo y el episodio de hoy estará lleno de acontecimientos. Las principales noticias en estos momentos son sobre Irán, Estados Unidos, Ucrania y Rusia también. Esto y mucho más en el número de hoy. Si eres nuevo en este canal, me alegro de verte. Bueno, comencemos. Sobre Kuwait fueron derribados varios cazas estadounidenses. Todos los miembros de la tripulación sobrevivieron. Al Jazeera fue la primera en informar sobre esto. Un poco antes, la parte estadounidense informó que un F-15 fue derribado por fuego amigo. Y ahora aparece una notificación oficial del Pentágono. Resulta que nada menos que 3 cazas F-15 fueron derribados por error por la defensa aérea de Kuwait durante el ataque de Irán. Los 6 miembros de la tripulación se eyectaron con éxito y fueron rescatados. He visto fotos de 3 pilotos. Bueno, ya sabes, si los 6 miembros de la tripulación sobrevivieron, entonces los pilotos tuvieron mucha suerte. Pero, ya sabes, fuego amigo, cuando derriban de inmediato 3 cazas F-15, claro que es un error grave. Y los medios iraníes informaron que fueron ellos quienes destruyeron varios cazas estadounidenses. Además, Irán afirma haber destruido una base militar estadounidense en Bahrein y el consulado de Estados Unidos en Erbil, Irak. Irán también informa que hundieron el portaaviones Abraham Lincoln. Un poco más adelante les contaré un dato interesante y probablemente les mostraré cómo funciona la desinformación en esta guerra. Y también fue atacada la embajada estadounidense en Kuwait. ¿Saben qué me sorprendió en los informes de los medios iraníes? El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica publicó un video del lanzamiento de misiles y drones hacia objetivos en Oriente Medio. Ahora voy a poner ese video aquí, en una pequeña ventana, y solo miren, tienen los túneles completamente llenos de drones, de estos Shahed. Hay camiones estacionados con lanzadores completos, misiles y otros tipos de armas. Es decir, de esto hay de sobra, pero resolver el problema del agua en el país o incluso solo en la capital, en Teherán, no pueden. Pero estos gigantescos hormigueros, túneles llenos de drones y misiles de crucero, para eso sí, para eso siempre hay dinero. Por supuesto, para el programa nuclear también encontraremos. Para un régimen dictatorial, el pueblo es material desechable. Es decir, creo que eso lo entiende todo el mundo. Carne de cañón para otra guerra más. ¿Qué agua? De la misma manera, miren a Corea del Norte. Lo único que alegra a Kim Jong-un es aplaudir con esas manitas regordetas suyas, ese pastelito nuclear de mamá. Cuando le pasan otro de esos enormes misiles por delante, se alegra como un niño. ¿De qué puede hablar Putin durante horas? Sobre nuevos tipos de armas que existen o no, nadie lo sabe. Burevestnik, Poseidón. No puede ni siquiera instalar un sistema de alcantarillado básico o reparar las escuelas. Por eso, carne de cañón para otra guerra más. ¿Para qué crearle comodidades al pueblo? Por cierto, ahora está apareciendo mucha información falsa en el frente informativo. En esta guerra entre Israel e Irán hay muchísima desinformación. Hoy por la mañana en todos los canales de Telegram apareció un video en el que supuestamente un misil iraní impacta un barco militar estadounidense. Un poco después se supo que ese video era de un videojuego. Nosotros también tuvimos algo así al principio de la guerra. Rusia publicó un montón de videos desinformativos, hubo toda una campaña, pero luego todo eso se desmintió. Hay muchísimos casos así. Y también un dron atacó la pista de aterrizaje de la base británica en Chipre. Así lo informa Sky News. Y la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, lo confirmó. Aquí no está del todo claro para qué atacar la pista de aterrizaje con drones. Aquí probablemente lo importante es el hecho mismo del ataque. Sin embargo, ya han aparecido imágenes en la red de que en Chipre vuelve a sonar la alarma. Así que quienes estén en Chipre, escriban cómo está la situación por allá. Y en general, sobre todos los lugares de los que hablamos, si están allí, sé que tengo muchos espectadores de todo el mundo. Escriban. Es muy interesante leer información directamente desde el lugar. A veces difiere mucho de la que presentan los medios de comunicación. Bueno, ahora hablemos de la táctica de Irán. Está llegando información sobre ataques de Irán a la refinería de petróleo de Aramco. Esto es en Ras Tanura, en Arabia Saudita. Por esta refinería pasa el 7% del consumo mundial de petróleo. Es decir, Irán ha comenzado a atacar intensamente la infraestructura petrolera clave de la región. Ras Tanura no es solo una planta, es la terminal de exportación de petróleo más grande del mundo y una de las refinerías más potentes. El 90% del petróleo de exportación de Arabia Saudita pasa por esta planta.
Es decir, Irán está implementando ahora una táctica de responsabilidad colectiva. Están atacando a todos los aliados de Estados Unidos en la región. Arabia Saudita, por ejemplo, atacaron Ras Tanura, Dhahran, donde se encuentra la sede de Saudi Aramco, la compañía petrolera. Los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, también hubo ataques en la zona del aeropuerto y contra la infraestructura petrolera. Dubái. Intento de atacar el puerto de Jebel Ali, que es el puerto más grande y también el centro de la ciudad. Aquí ya se trata más bien de un ataque psicológico. En Bahrein atacaron la base de la quinta flota de EE. En Kuwait, las bases estadounidenses en Camp Arifshan y Camp Buehring. Por eso están golpeando en toda la región. Los representantes del régimen iraní entienden perfectamente que, después de haber sido decapitados una vez, ahora intentan nombrar a algunos encargados interinos, pero a ellos también los eliminan. En general, en Teherán comprendieron que hay que ir a todo o nada, de lo contrario, la derrota es inevitable. Aunque creo que, de cualquier manera, la derrota para ellos es inevitable. Es cuestión de tiempo. El ataque al petróleo saudí es un intento de colapsar la economía mundial para que Occidente, horrorizado, obligue a Donald Trump e Israel a detenerse. Creo que todos entienden perfectamente que Occidente no obligará a Donald Trump a detenerse. Y el segundo punto, un castigo ejemplar, ya saben, un castigo ejemplar a los traidores por parte de Teherán. En Irán consideran a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos como traidores al Islam por haber cedido su espacio aéreo y sus bases a Estados Unidos. Por eso Teherán decidió golpear el bolsillo de los saudíes. Por eso es posible que el precio del petróleo en un futuro cercano se dispare un poco, seguramente por encima de los $100. El ataque a Ras Tanura es un detonante para el pánico en la bolsa. Es decir, si logran alcanzar y detener esta gran planta por un tiempo, surgirán serias preocupaciones y el precio del petróleo se disparará hacia arriba. Y probablemente la principal conclusión que hay que tener en cuenta es que, ya que han decidido ir babanque de manera muy seria, me refiero ahora al régimen iraní, porque el principal comprador del petróleo saudí e iraní es China, y un ataque de Irán a las plantas saudíes es también un golpe a la economía china. Pekín, que hasta el último momento defendió a Teherán y recientemente criticó duramente los ataques contra Irán, ahora ve que su llamado socio está destruyendo su propia seguridad energética. Por eso, Irán podría perder a un importante protector. A China esto no le va a gustar nada. Todo lo que afecta a la economía china es muy serio. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí luchamos contra la propaganda dictatorial, no solo la de Putin, sino también la mundial, como pueden ver. Y también les recuerdo que después de suscribirse a este canal, su cabello se vuelve suave y sedoso. Y ahora, probablemente, la noticia más importante para Ucrania en el contexto de los ataques a Irán, que injustamente está pasando desapercibida. El primer ministro británico declaró que Londres pidió a Ucrania ayudar a los países del Golfo Pérsico a repeler los ataques de los Shahed, estos drones de ataque iraníes, y no solo de los Shahed. Y cito: también involucraremos a expertos de Ucrania, quienes junto con nuestros propios especialistas ayudarán a los socios de los países del Golfo Pérsico a derribar drones iraníes, declaró el señor Starmer. Londres permitió a Estados Unidos utilizar bases británicas para operaciones contra Irán. Sin embargo, el propio Reino Unido no participará en estos ataques. Y Trump, literalmente hace media hora, declaró que está algo irritado porque el Reino Unido tardó mucho en decidir si debía proporcionar sus bases o no. Miren, este es un momento muy importante para Ucrania, diría que es de suma importancia. Ucrania ahora, al haber ayudado a Estados Unidos e Israel y al haberle devuelto el favor a Irán por esos Shaheds que suministraron a Rusia, puede obtener una posición bastante ventajosa en las negociaciones con Donald Trump. Ucrania tiene un producto único que nadie más en el mundo posee: experiencia práctica en la destrucción de miles de estos drones Shahed de ataque. Ningún ejército de la OTAN los ha derribado en tal cantidad. Al compartir esta experiencia ahora, le estamos prestando a Washington un cierto servicio, uno que no se puede valorar en dinero: salvar las refinerías saudíes y por lo tanto los precios de la gasolina en Estados Unidos antes de las elecciones es el mejor argumento para que Donald Trump continúe apoyando a Ucrania. Para él, esto ya no será caridad, sino un negocio mutuamente beneficioso.
Aunque la ayuda a Ucrania nunca ha sido caridad, las armas se venden. Creo que no deberíamos dejar pasar esta oportunidad. Mientras Rusia y la medusa Botox, que está al mando de Rusia, expresan su desacuerdo, cacarean sobre la violación del derecho internacional, Ucrania está ayudando a Estados Unidos y a sus aliados. Es un momento muy oportuno. Ucrania ahora puede convertir su experiencia militar en capital político. La ayuda en el Golfo Pérsico es nuestro boleto de entrada al nuevo orden mundial que están construyendo Estados Unidos y sus aliados. Y esa será la carta más valiosa en las negociaciones con Donald Trump. Nosotros protegemos sus intereses en Oriente Medio, ustedes nos ayudan a acabar con Rusia. En mi opinión, es el trato perfecto. Y la invitación de Reino Unido para los especialistas ucranianos es, de hecho, el reconocimiento de que Ucrania ya forma parte del sistema de defensa de Occidente. Bueno, mientras no tengamos un aliado tan poderoso como Estados Unidos, dispuesto a intervenir con sus ataques contra la Federación Rusa, el ejército ucraniano está demostrando hazañas de heroísmo sin precedentes y contiene a un enorme ejército ruso con toda su tecnología, misiles, aviación y tanques. No solo está conteniendo, Ucrania, por primera vez en mucho tiempo, ha comenzado a liberar más territorios de los que los rusos logran capturar. Esto es muy importante y en cada emisión tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Seguimos recaudando fondos para los complejos robóticos terrestres destinados a la legendaria 429ª Brigada Independiente de Sistemas No Tripulados Aquiles. Aquiles son simplemente guerreros de titanio, son destructores de ocupantes que están entre los 10 mejores de las fuerzas de defensa de Ucrania. El año pasado, los combatientes de Aquiles destruyeron 37.594 objetivos enemigos, y la brigada ahora está cumpliendo misiones en los frentes más calientes, en Kupiansk, Pokrovsk, Volchansk y Zaporilla. Los combatientes han grabado un mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Бажаю здоров'я! На зв'язку 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахілес». Наша бригада виконує бойові завдання на Куп'янському, Покровському, Лучанському та Запорізькому напрямках. Зараз ми посилюємо безпілотну складову в логістиці за допомогою НРК, щоб техніка максимально замінила людину в небезпечних задачах. Ми разом з глядачами каналу Бориса Тизенгаузена збираємо кошти для забезпечення НРК-інфраструктури. Дякуємо вам за підтримку. Слава Україні! Aquiles son personas de acero. Ayudemos a nuestros guerreros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. En cada episodio les doy las gracias enormes de mi parte y de parte de cientos de nuestros guerreros a quienes ya han ayudado. Ustedes son una gran fuerza. Y ahora, una pequeña sorpresa. Recientemente cerramos la colecta para el 24º Regimiento de Asalto Independiente Aidar, recaudamos fondos para los complejos robóticos terrestres Terricon. Pues bien, los complejos ya están con nuestros combatientes cumpliendo tareas de combate con mucho éxito. Y los combatientes de Aidar grabaron un video de agradecimiento para ustedes. Por favor, véanlo. 24-й окремий штурмовий полк дякує Борису Тізенхаузену та його підписникам за допомогу в придбанні цих наземних роботизованих комплексів, які дуже допоможуть нам на фронті. Слава Україні! Героям слава! Слава Айдару! Айдару слава! Разом до перемоги! Un enorme agradecimiento a todos los que ayudan a Ucrania y a nuestros defensores. Muchísimas gracias a ustedes. Y el senador republicano Lindsey Graham declaró que Cuba es la siguiente después de los ayatolás y el secuestro de Maduro. Cito, Maduro, todos hablaban de él. Bueno, pues Donald Trump lo metió en la cárcel. Cuba es la siguiente. Caerán, es una dictadura comunista en Cuba, y sus días están contados. El régimen iraní, la base madre del terrorismo internacional, está a punto de colapsar. El capitán de ese barco, el ayatolá, está completamente muerto, declaró Graham. Escuchen, Irán, Cuba, ¿y qué pasa con Rusia? ¿Cómo es posible? Socio estratégico. Y resulta que Putin simplemente traicionó a Irán, simplemente lo traicionó. ¿Saben cómo dice Putin? Engañó. Pues bien, los engañaron a ustedes, iraníes. Y surge información de que, al parecer, Irán intentó activar sus acuerdos de ayuda mutua con Rusia y dice, bueno, vamos, ayúdenos, rusos. Pero ¿saben qué hizo el Kremlin? Se refugió en formulaciones jurídicas.
Es decir, en el Kremlin declararon que, dado que los ataques de Estados Unidos e Israel se califican como operaciones puntuales y no como una invasión, formalmente eso no es motivo para activar el mecanismo de defensa colectiva. Así es como suceden las cosas. Putin simplemente se escondió en el búnker. ¿Saben en qué contaba Teherán? En el apoyo técnico. Es decir, pidieron a los rusos que activaran sus sistemas de defensa antiaérea y medios de guerra radioelectrónica en las bases de Siria. S-400, es decir, se trata de los sistemas Krasuja en las bases rusas de Yameimim y Tartus. Sin embargo, Moscú dice, no sabemos, y no solo no intervinieron, sino que resulta que Moscú apagó los transpondedores. Es decir, minimizaron al máximo los riesgos para sus propios sistemas durante el vuelo de los misiles, para no verse envueltos en un enfrentamiento directo. Irán pidió cegar a los cazas israelíes, pero ya ven cómo resultó todo. Putin dijo, apaguen todo, apaguen las luces, aquí no estamos. Ahora todo el mundo está observando esto, y especialmente aquellos que firmaron acuerdos de cooperación y asociación estratégica con los rusos. En primer lugar, Kim Jong-un, y por supuesto Xi Jinping sigue atentamente lo que está ocurriendo. Y también los demás países del sur global. Irán se dio cuenta de su error demasiado tarde, al apostar por Rusia como aliado. Es decir, Putin resultó ser un aliado, pero solo hasta la primera pelea seria. Pero esto lo ven todos lo ven. Es cobarde, quejumbroso, repugnante, un espantapájaros del KGB lleno de botox. En cuanto olió a problemas, Putin, una rata de papel, se escondió de inmediato en su madriguera y ya está. Y les saludó a todos con la manita. Por cierto, los patriotas rusos tienen una pregunta muda. ¿Por qué Rusia ha traicionado ya a un tercer aliado consecutivo? ¿Y qué pasa con los hermanitos iraníes? ¿Cómo es posible? ¿Saben cuáles son sus argumentos ahora en la televisión rusa? Miren, he visto las caras, iba a decir los rostros, pero mejor las muecas tristes de los propagandistas, pero dicen, pero al menos vamos a ganar bien, ahora los precios se dispararán y Rusia ganará mucho dinero. ¿Lo entienden? Ese es el beneficio, resulta. Incluso en el comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores hicieron hincapié en los precios del petróleo. Es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso hizo una declaración sobre la situación en torno a Irán. Seré breve, literalmente 2 párrafos. La noticia de la muerte del líder supremo y guía espiritual de la República Islámica, el Ayatolá Ali Yamenei, así como de varios miembros de su familia y altos funcionarios iraníes, como resultado de los ataques con misiles y bombas de Estados Unidos e Israel, fue recibida en Moscú con indignación y profundo pesar. ¿Entienden, Irán? Descansen por allá. Declararon que la práctica de asesinatos políticos y la caza de líderes de estados soberanos, esta práctica viola gravemente el derecho internacional. ¿En serio? Cada vez que a algún dictador o terrorista le prenden fuego al trasero, empieza a hablar sobre el derecho internacional. Y por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que todos estos ataques pueden afectar muy negativamente la exportación de hidrocarburos y crear un desequilibrio significativo en los mercados mundiales. ¿Ven? Al menos ganaremos dinero, como dicen en los programas de propaganda rusos. Hacemos un llamado a una desescalada urgente, al cese de las hostilidades y al regreso al proceso político-diplomático, declararon en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Pues hagan ese llamado en Ucrania, recojan a sus imbéciles, váyanse a casa y quédense allí descansando. No me sorprendería si Putin, en algún momento, ya saben cómo le gusta hacerlo después de medio año, cuando le pregunten ¿por qué, desgraciado, entregaste a todos los aliados? Putin diga, escuchen, nosotros habíamos acordado cooperar con el Ayatolá Jamenei, pero para ese momento él ya no estaba, ya lo habían descompuesto hasta en quarks. Entonces, ¿cuál es la pregunta? No hay Jamenei, no hay acuerdo, no hay cuerpo, no hay caso. Eso es todo. Y así sonreirá de esa manera tan repugnante. Ya saben, como cuando dijo, se ahogó. ¿Recuerdan cómo habló sobre el submarino Kursk? Por cierto, el filósofo del Kremlin Dugin cree que Putin podría ser el próximo candidato en la lista de objetivos de Estados Unidos. Él escribió sobre esto en su Telegram y se quejó de que uno tras otro están siendo eliminados los aliados de Putin. Bueno, está claro que si ahora en Rusia no comienzan verdaderas reformas patrióticas, la situación se volverá simplemente impredecible. Uno tras otro, nuestros aliados están siendo eliminados sistemáticamente. Está claro quién será el siguiente, y está claro lo que significan las negociaciones con un enemigo así, declaró este filósofo cortesano de Putin.
Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania llamó la atención sobre la pérdida de la mayoría de los aliados de Putin. Creo que solo los perezosos no se han dado cuenta. Y nuestro Sibiga, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, siempre da en el blanco de manera muy sutil pero precisa. Él escribió que Putin no ayudó a ninguno de sus aliados. Esta dinámica demuestra tres cosas. En primer lugar, Rusia no es un aliado confiable ni siquiera para aquellos que dependen de ella. En segundo lugar, mientras Rusia está atascada en una guerra sin sentido contra Ucrania, que nunca ganará, su influencia en el mundo cae drásticamente. Creo que eso ya lo está observando todo el mundo. Y en tercer lugar, el efecto dominó de dictadores derrocados debe continuar, y la caída de Putin es, tarde o temprano, inevitable. Ahora mismo solo los más perezosos no han pateado esa calva cabeza. Por cierto, Trump informó que Irán propuso reanudar las negociaciones y él aceptó este contacto. Pero es bastante extraño porque después de eso, el secretario del Consejo de Seguridad de Irán, Ali Larigani, declaró que no habrá negociaciones con los estadounidenses. Él compartió un mensaje del Wall Street Journal sobre que Estados Unidos se enteró de nuevas negociaciones y dijo que no vamos a negociar con Estados Unidos. No lo sé, aquí está claro que hay todo un flujo de desinformación. Trump declaró la muerte de 48 altos dirigentes de Irán. Cito: 48 líderes fueron eliminados de un solo disparo y estamos avanzando muy rápido. Trump también afirmó que no le preocupa la interrupción del tránsito de petróleo por el estrecho de Hormuz. Escuchen, resulta que sí se podía hacer así. Entonces, ¿qué nos decía la administración de Joseph Biden, Lloyd Austin en concreto? Aquí los suministros mundiales están en peligro en vísperas de las elecciones intermedias en EEUU, y a nosotros nos prohibían atacar las refinerías rusas. O sea, resulta que alguien está siendo deshonesto. Fue deshonesto en ese entonces. Y, según afirma Donald Trump, Irán debía obtener armas nucleares en 2 semanas. Por eso, Estados Unidos atacó al país. Ahora todas las indignaciones de Putin, del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y de Lukashenko, por cierto, que ya lleva 3 días callado. ¿Y eso? ¿Qué pasa, cara de tubérculo? ¿No tienes nada que decir? ¿O es que no quiere ir en contra de Donald Trump? Así que todo lo que ahora dice el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso les regresa como un boomerang. ¿Qué? No se puede, entonces tú, cuando Putin contaba, fuimos los primeros en atacar porque se estaba preparando un ataque contra nosotros y así sucesivamente. Tomen y fírmense. Uno tras otro los aliados de Putin caen y el líder supremo interino de Irán, el Ayatollah Arafi, murió tras nuevos ataques a Teherán. Así lo informan los medios israelíes. Los medios iraníes informan que está vivo y sano, pero los medios iraníes también decían sobre el Ayatollah Jamenei que estaba vivo y sano, que incluso andaba pedaleando en una bicicleta estática. Y al final resultó que estaba un poquito muerto. No solo ha muerto ya el segundo sustituto del Ayatollah, sino también el general de brigada Bahman Bahmart. Recientemente fue nombrado comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Se informa que él también fue eliminado tras el ataque aéreo. Entiendo que no tiene ningún sentido memorizar los nombres de los nuevos líderes de Irán, ya sean los que ejercen como ayatolá o los comandantes en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en este momento. ¿Viven literalmente solo unas horas? Las FDI también atacaron a un alto miembro de Hezbollah en Beirut. Y por cierto, Líbano acaba de prohibir la actividad de Hezbollah en su territorio. Así es, ¿lo ven? Antes no se podía. Ellos viven ahí tranquilamente, en la zona más exclusiva de ustedes. Viven y siguen viviendo. Los misiles iraníes no lograron alcanzar el portaaviones Abraham Lincoln. Así lo declara el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, yo creo que algo así seguro lo habrían grabado desde diferentes ángulos, pero Irán insiste en que el portaaviones fue alcanzado y que casi ya se está hundiendo. ¿Se imaginan cuánto y con qué precisión hay que golpear a un portaaviones para que empiece a hundirse? Y ahora Francia se suma. Francia está dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo Pérsico, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. Les recuerdo que el portaaviones francés Charles de Gaulle ya se ha dirigido al mar Mediterráneo. En general, la coalición poco a poco empieza a reunirse y a sumarse, y ahora vamos a acercarnos un poco más aquí. En la noche del 2 de marzo, en Novorossiysk, tras un ataque de drones, se desató un gran incendio en la terminal petrolera.
Novorossiysk es el puerto petrolero más grande del sur de Rusia y uno de los centros logísticos más críticos de la Federación Rusa. Mientras Estados Unidos e Israel destruyen el mal allá, en Oriente Medio, Ucrania destruye el mal que nos atacó hace más de 4 años. Bueno, en realidad ellos atacaron en 2014, pero la invasión a gran escala ya va por el 5.º año. Así que ocurrió un incendio impresionante en la terminal petrolera de Sheskaris. Y este puerto se utiliza no solo para la exportación civil, sino también como un nodo estratégico de suministro para el grupo sur de las tropas rusas. ¿Qué quiero decir? Excelente, excelentes noticias. Golpe en Sheskaris. Recientemente, los estadounidenses se indignaron porque cerca de la terminal petrolera de Sheskaris hay otra terminal petrolera que utilizan nuestros socios occidentales de Estados Unidos y a través de la cual se exporta petróleo de Kazajistán. Pues bien, ahora han dado exactamente en la terminal rusa. Otra noticia también relacionada con el petróleo, ya que estamos en el tema. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, declaró que Ucrania podría haber dañado intencionadamente el oleoducto Druzhba, así como destruyó el oleoducto Nord Stream. Escuchen, Fico y Orbán ya están sentados y callados. Ahora les ha dado una crisis de nervios, porque Putin los maneja como marionetas. No sé a qué están atados esos hilos en el caso de Fico y Orbán, y ellos, cuando Putin tira de los hilos, Orbán y Fico, ya saben, empiezan a graznar como esos pájaros. Denos petróleo, vamos a bloquear a Ucrania. No habrá más petróleo ruso, no lo habrá. Eso es todo, olvídense de eso. Busquen otros caminos. Orbán y Fico no podrán limpiarse las manos de esto de ninguna manera. Lo repito una vez más, Ucrania recuerda todo muy bien, lo anota en su cuaderno negro y después de la guerra se lo devolverá a todos. ¿Ven cómo le pasó a Irán? Ahora los especialistas ucranianos rápidamente le mostrarán a Irán y le explicarán cuánto cuesta la tela asfáltica en Odessa. Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden, y les pido mucho, apoyemos a nuestros guerreros de la legendaria Unidad Aquiles. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan un día tranquilo y gloria a Ucrania.